Bueno, Richard, lo que has dicho es lo que llevamos hablando entre nosotros, supongo, desde hace más de un año. Y ha estallado en Davos de una manera que si hubiéramos intentado preverlo, la gente habría dicho que estábamos exagerando enormemente. Pero ahí es donde apuntan las tendencias. En una economía que se polariza, la tendencia natural es irse a los extremos. Todo lo que tenemos que decir es que si hay un desequilibrio en la economía, un desequilibrio destinado a concentrar toda la riqueza del mundo en Estados Unidos y a no dejar nada para otros países, especialmente para los fuertes como Rusia y China. Entonces todo esto no es más que el desarrollo natural de esa situación. Y lo irónico de todo esto, y esto quedó muy claro en Davos, es que la Guerra Fría contra Rusia y China es la ficción habilitadora que permite a Estados Unidos afirmar que el mundo debe apoyar a la economía estadounidense para protegerla de Rusia y China. Trump dice que necesita apoderarse de Groenlandia para protegerla de una inminente invasión china o rusa. Bueno, los groenlandeses han dicho que exportan muchos camarones a China, pero no han visto ningún barco chino. China y Rusia no tienen necesidad de Groenlandia. Podrían pasar por ella o junto a ella para llegar al Ártico, pero no necesitan Groenlandia en sí, ya tienen suficiente. Estados Unidos mantiene esta ficción habilitadora que intenta moldear la narrativa, y esa narrativa es la que en los años 60 se llamaba Tío Pardillo. Europa nos está explotando. Mira todo el dinero que hemos pagado al complejo militar industrial para mantenerlo. Europa tiene que pagarnos y apoyar nuestro complejo militar industrial. Y de hecho, como sabes, Trump acaba de aumentar el gasto militar en el presupuesto de Estados Unidos de 1 billón a 1,5 billones de dólares este año. Dijo que esto demuestra cuánto estamos siendo explotados por Europa y el resto del mundo, porque ese es nuestro coste por protegerlos de las conquistas militares chinas y rusas. En realidad, lo que está mostrando es el coste de intentar impedir que Europa y los países occidentales se orienten hacia las economías de más rápido crecimiento del mundo, Eurasia, o el continente asiático, Rusia y China. ¿Cómo los bloqueamos? Tenemos que bloquearlos militarmente. ¿Cómo lo llamamos? Paz. Es la banda de la paz de Trump que él mismo ha creado. Así que el agresor en toda esta narrativa no es Rusia ni China. Simplemente quieren su propia soberanía. Quieren ser independientes de la capacidad de Estados Unidos para convertir el comercio en un arma, para convertir el dólar en un arma, para convertir las finanzas internacionales en un arma, para convertir en un arma el sistema bancario de mensajería SWIFT y todo eso. Y creo que algunos europeos empiezan a decir, bueno, quizá hemos elegido el bando equivocado. Tal vez no deberíamos haber arruinado las industrias pesadas alemanas y de otros países europeos al rechazar el comercio con Rusia por su petróleo y gas y volvernos dependientes de Estados Unidos. Quizá en lugar de dependencia, podríamos haber tenido una relación mutuamente beneficiosa. Pero bajo Trump, América primero significa que en cada transacción hay un ganador y un perdedor. Él dijo que América siempre será la ganadora. That means its counterparties will always be the losers. All Europe has to do is read his speech. Todo lo que Europa tiene que hacer es leer sus discursos, y ya está. Y sin embargo, todos han sido comprados. Es interesante que los invitados que has tenido en este programa y que han sido más explícitos hayan trabajado antes para el gobierno de Estados Unidos. Y al trabajar para el gobierno, todos se sorprendieron por lo que descubrieron. Paul Craig Roberts, cuando trabajó en el Tesoro, descubrió cómo, como me ha contado una y otra vez, Estados Unidos simplemente compraba a políticos extranjeros con pequeños sobres blancos llenos de dinero, o, en lugar de hacerlo directamente, creaban organizaciones no gubernamentales como el German Marshall Fund y el Atlantic Council que respaldaban sus carreras y los promocionaban. Y así acabas con los Tony Blair y los Macron en el poder por toda Europa, sabiendo perfectamente de qué lado les conviene estar en todo esto.
which side their bread is buttered on for all of this. And that's what the U.S. has created. And Y eso es lo que ha where creado are Estados the Unidos. European ¿Y dónde están los Republicans políticos europeos que se oponen a opposing esto? this? Well, they're Pues bien, son los partidos nacionalistas, pero son partidos de derechas que básicamente están de acuerdo con todo este plan financiero que Richard ha descrito con bastante acierto. Este es realmente el plan estadounidense de explotación. Es un plan financiero, es el plan del capital financiero. Simplemente dicen, queremos nuestra parte. Estamos de acuerdo contigo, Trump. Somos antilaborales, queremos mantener los salarios bajos. Queremos que todo el excedente económico de la economía vaya a nosotros, no a nuestra propia economía interna, no al gasto social, sino a nosotros mismos, para generar riqueza de forma financiera, no industrial. Todos están a favor de eso. Solo quieren su parte del pastel. Y Estados Unidos no quiere, y Trump no quiere, darles nada en absoluto. Es una gravitación. Es como lo que hicieron los neoliberales estadounidenses en Rusia en los años 90. Y eso fue lo que resultó tan impactante, como explicó también John Hilmer allá por los 90, cuando lo conocí por primera vez en Moscú. Son las personas que realmente han estado dentro las que más se sorprenden por lo que está ocurriendo. Son los invitados de tu programa. Y las personas que no estuvieron de acuerdo, que no expresaron sorpresa pero lo aceptaron todo, son las que permanecieron en la CIA, en el Departamento de Estado, y en toda esa red de organizaciones no gubernamentales que elaboran una especie de guerra intelectual internacional. Y así es como los rusos lo han estado llamando. La guerra intelectual trata de moldear cómo el resto del mundo percibe lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son los factores causales? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Y si crees que el contexto es que Estados Unidos está defendiendo la democracia frente a la autocracia, entonces autocracia significa países que no están privatizando las necesidades básicas, que no están privatizando los servicios públicos, sino que los mantienen en el dominio público para ofrecer servicios a un precio subvencionado, en lugar de privatizarlos con fines de lucro. At a subsidized rate, but privatizing them for profit, well, it turns out that the real autocracy is in Bueno, resulta que la verdadera autocracia está en la democracia estadounidense, y los gobiernos que realmente representan los intereses de elevar a la población en su conjunto, su nivel de vida, su productividad, su crecimiento industrial, son Rusia y China. Así que hay dos modelos. La cuestión es, ¿cómo se utiliza la retórica orwelliana, la lógica orwelliana, para hacer que la gente no entienda este modelo manipulando sus mentes? Todo gira en torno al control de las mentes y a cómo las personas imaginan lo que está ocurriendo. Y en eso se ha convertido la política europea y también la estadounidense, tal como acaba de decir Richard. Llevamos años hablando de lo que está pasando, y por eso estamos en tu programa, no como parte de los responsables políticos. Permíteme intervenir, aunque estoy intentando pensar en la mejor palabra. Bueno, no lo haré. Déjame explicar lo que quiero decir. Este proyecto, del que hemos estado hablando y que Michael nos recuerda con elocuencia una vez más, como ha hecho en el pasado, y estoy de acuerdo con él, por eso tenemos la relación que tenemos, no creo que esté teniendo éxito. Creo que está fracasando. Y quiero dejarlo claro, no sea que la gente nos oiga decir se acabó, hemos perdido. Esa no es mi postura. Tampoco creo que sea la de Michael, pero quiero dejar claro que no es la mía. Por ejemplo, si esto estuviera yendo bien, y quiero dejarlo claro, no tendrías a la ciudad de Minneapolis decidiendo, y he leído el comunicado de prensa del Consejo Central de Trabajadores del AFL-CIO de Minneapolis, que publicó una declaración el 16 de enero convocando a una huelga general en la ciudad de Minneapolis, programada para mañana, 23 de enero, para protestar contra el uso del nuevo Ejército Especial de Estados Unidos, EAS, contra la ciudad en su conjunto. Y lo están haciendo en clara cooperación con el alcalde y el gobernador de este estado y de esta ciudad.
Y Minneapolis es una gran área urbana del medio oeste de Estados Unidos. Una huelga general. No hemos tenido una convocatoria seria de huelga general en muchas décadas en este país. Y si quieres saberlo, ¿lo hicimos alguna vez? Sí, esos son los momentos heroicos y radicales de la historia estadounidense. Y aquí estamos en otro de ellos. Eso no es una señal de fortaleza, es una señal de una división social muy preocupante. En este país se habla de guerra civil. El bloque más grande de la Asamblea Nacional Francesa, como sigo recordando a la gente, está dirigido por Jean-Luc Mélenchon. Es comunista, o bueno, ya no es miembro del Partido Comunista si lo entiendo correctamente, pero lo fue. Ahora es el líder de la France Insoumise, que es el elemento principal de una coalición de todos los partidos de izquierda. Y eso es un hecho importante. Los partidos de izquierda, que estuvieron enfrentados durante décadas en Francia, como suele ocurrir en gran parte de Europa y más allá, lograron unirse. Reconocen una etapa nueva y diferente. Y sí, hay partidos de derechas que están surgiendo y reaccionando un poco contra parte de esto desde otro lugar y con objetivos distintos. Pero la historia siempre es así de enrevesada. Y el hecho es que él no podía simplemente quedarse con Groenlandia. Cada vez más gente en América Latina lo entiende, a medida que asimilan el secuestro de Maduro. ¿Saben a qué se refería Michael antes? Eso no fue una gran hazaña de la capacidad militar estadounidense. Fue una gran hazaña de sobornar a suficientes personas en los círculos de poder de ese país para permitirles entrar y hacer algo así. Es extraordinario que pensemos que esto no va a tener consecuencias. No se puede hacer en América Latina lo que se hizo antes. Unas pocas cañoneras no bastarán, ni siquiera impedirán que Venezuela venda petróleo a China. ¿Por qué? Porque no pueden. Permítame terminar con otro pequeño síntoma. Los estadounidenses en general no pueden comprar vehículos eléctricos de China, esas famosas camionetas y coches de BYD de los que he hablado y de los que otros también han hablado. BYD ganó la competencia para producir los vehículos eléctricos mejores y más baratos. Ganaron ellos, no Tesla, no GM, no Fiat, sino ellos. Y eso por sí solo dice mucho sobre dónde está o no está el capitalismo en esta gran competencia. ¿Y qué hizo Estados Unidos con su gran poder? Nada, porque no podía hacer nada. Perdió la competencia, así que se protegió. Eso es el juego de los perdedores. Impuso un arancel del 100%. Por cierto, Trump empezó con un 27%, Biden lo subió al 100%, y el señor Trump lo dejó en el 100%. Y para ser un buen y leal seguidor, los canadienses también impusieron a China un arancel del 100% sobre los mismos coches y vehículos eléctricos. Hasta la semana pasada, cuando el señor Carney, con el sombrero en la mano, fue a China y dijo, «Oh, por favor, ¿podrían ayudarnos a liberarnos de nuestra dependencia de Estados Unidos?» «Oh, claro», respondió Xi Jinping. «¿Qué te parece esto? Compraremos vuestro aceite de colza de Saskatchewan y ayudaremos a vuestros agricultores, y vosotros elimináis la barrera a nuestros vehículos eléctricos». El señor Carney redujo el arancel del 100% al 6,1%. Eso se llama una reducción, y grande. Y así, ahora se acordó que habrá 49,000 vehículos BD, o vehículos eléctricos procedentes de China cada año. Acuerdo inicial. Ahora, a medida que la prensa descubre lo que esto significa, se hacen la pregunta que deberían haberse hecho antes. ¿Por qué en Texas, Arizona y Nuevo México se ven coches BYD en las autopistas estadounidenses? ¿Pagaron esas personas un arancel del 100%? No, simplemente cruzaron la frontera hacia México y compraron los vehículos allí, porque México firmó un acuerdo con China antes que Canadá. Así que ahora tendremos a neoyorquinos tomándose unas pequeñas vacaciones en Canadá, comprando un BYD en Montreal de camino a casa. ¿Sabes lo que es esto? Es el proceso histórico. Son las placas tectónicas que se están desplazando.
It's the tectonic plates that are shifting. Davos is the dancing on top. Davos es el baile en la cima, pero no puede controlar, apenas puede reflejar lo que ocurre debajo. Y en última instancia, mi suposición es que será el movimiento obrero el que sorprenda a todos. Porque lo que están haciendo los chinos, los rusos y todos los demás es dar pasos enormemente importantes para conservar la capacidad manufacturera esencial de la que todos dependemos y que ellos están monopolizando. Y eso va a amenazar el nivel de vida, porque los capitalistas de Occidente no quieren compartir su parte de esa acción asiática, con la masa de su propio pueblo. La masa de su propio pueblo se está convirtiendo en sirvientes domésticos. ¿Dónde están nuestros empleos? ¿Sabes dónde están? Están en los gimnasios de Occidente. Están en el ámbito personal. Bueno, ya sabes, si esto fuera Gran Bretaña hace 200 años, serían ejércitos de sirvientes personales, como los que solían tener los ricos británicos. ¿Recuerdas la última película británica que viste, con algún rico llegando a un maravilloso castillo y todos los sirvientes alineados en la entrada, listos para recibir al nuevo amo? Ahora todos somos sirvientes. Está organizado en industrias separadas, pero nos estamos convirtiendo en el personal de servicio. El núcleo de la economía ha desaparecido, y Estados Unidos intenta aferrarse a algo a lo que no puede aferrarse, aparte de lo que hicieron sus propios capitalistas, que fue trasladar la manufactura fuera de aquí. Creo que Richard había dejado un hueco, una pausa en lo que estaba diciendo, donde esperaba que yo interviniera para hablar de Minneapolis. Y no lo hice, pero él y yo ya habíamos hablado de esto antes, porque yo nací en Minneapolis. Creo que su experiencia es muy relevante para lo que ha ocurrido con la izquierda y con el movimiento sindical en Estados Unidos. Minneapolis está realmente en el centro de esa historia. Mi padre fue uno de los líderes de las huelgas generales de Minneapolis de 1934 y 1935. Y fueron esas huelgas las que básicamente llevaron a la creación del CIO y del sindicato de camioneros. Minneapolis era la única ciudad del mundo donde unirse a los trotskistas, el Partido Socialista de los Trabajadores, era en realidad una vía para progresar en la carrera profesional. Casi todos los guardaespaldas y colaboradores de Trotsky en México procedían de Minneapolis. Mi madre y mi padre trabajaban con Trotsky en México, y mi tía se hizo ciudadana mexicana mientras trabajaba allí. El problema era que en Minneapolis se estaba desarrollando un movimiento de izquierdas que realmente apoyaba a los trabajadores, y luego estaban las grandes empresas. Mi padre creía que fue Walgreens quien contrató a grupos de matones para intentar desmantelar el movimiento, los desfiles obreros y las protestas. Pero en Minneapolis se celebraban enormes asambleas multitudinarias. Ojalá pudiera girar la cámara y mostrarte un cuadro que pintó mi tía, y Jerry, que vivía allí, pintó imágenes de las huelgas generales. Muchas de ellas están en el Museo de Arte de Minneapolis. Este fue el punto culminante de la historia de Minneapolis, pero también de la historia del Partido Demócrata, porque los demócratas querían controlar el movimiento obrero en nombre de sus dos principales apoyos, la mafia, ya que los demócratas en las grandes ciudades estaban muy controlados por la mafia, y la derecha, la AFL, los sindicatos de derechas. Así que Roosevelt escuchó a Tobin, creo que era James Tobin, que dirigía el Departamento de Trabajo, y acusó a los 17 partidarios de la huelga general de Minneapolis en virtud de la Ley Smith. La Ley Smith establecía que era un delito abogar por el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos mediante la fuerza y la violencia. Pero los trotskistas y los sindicatos en realidad estaban protegiendo Minneapolis de la fuerza y la violencia de los matones contratados por las empresas antilaborales, otros grupos de derechas y las fuerzas federales del Partido Demócrata, exactamente como ocurre hoy en día.
El día antes de Pearl Harbor, en 1941, mi padre y los otros 16 miembros de los trotskistas fueron condenados en virtud de la ley Smith. Los partidarios de la ley no eran solo de derechas. El Partido Comunista también la apoyó, porque los sindicatos de Minneapolis estaban manteniendo al Partido Comunista fuera del movimiento obrero, ya que era stalinista. Y esa es una de las razones por las que ha habido una división tan profunda entre los trotskistas y los stalinistas. Y así básicamente hicieron un trato. Me dijeron que la razón por la que me dieron una autorización de seguridad tan alta fue porque Roosevelt hizo un trato con Stalin, que él lucharía contra los sindicatos y el apoyo obrero en Minneapolis si el Partido Comunista prometía no hacer huelgas durante la Segunda Guerra Mundial y el aumento militar que tanto Roosevelt como Stalin sabían que se avecinaba. Así que en esencia, se repitió el mismo patrón que Richard ha señalado. El alcalde de Minneapolis ha dicho muchas cosas agradables, como Mark Carney ha dicho a nivel internacional, pero en el fondo era un derechista que luchaba contra el candidato socialista a la alcaldía de Minneapolis. Su homólogo en los años 40 fue aquel terrible partidario de Vietnam y posterior halcón de guerra, Hubert Horatio Humphrey. Hubert Horatio Humphrey. Y fue Humphrey quien hizo todo lo posible por aparentar que estaba del lado de los trabajadores, del pueblo, mientras luchaba contra todos los activistas, reformistas y líderes sindicales. Fue su capacidad para traicionar a la población y presentarse como un amigo del trabajo lo que permitió a Johnson decir: "Este es el tipo que queremos como mi vicepresidente", porque hizo por Johnson en Vietnam lo que había hecho en Minneapolis. Se subió al carro de la guerra de Vietnam y dijo: "Los liberales tienen que despertar. Tenemos que defender Vietnam y Asia del comunismo". Pues bien, toda esa lucha ya había ocurrido mucho antes en Minneapolis. Era en gran parte una población escandinava e irlandesa, muy radical desde el principio. Very radical population from the very beginning, obviously in the 70 years since. Obviamente, en los 70 años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial, se ha vuelto más de clase media y ha podido desarrollarse hasta convertirse en lo que es hoy. Ahí es donde creo que Richard estaba dejando un punto en el que yo intervendría, porque hablamos de eso antes del programa. No veía que tenía que ver eso con Davos, pero ahora sí. Lo que ocurrió en Minneapolis para destruir el movimiento radical y reemplazarlo por un falso movimiento radical, un falso movimiento obrero creado por el Partido Demócrata y los socialdemócratas, es exactamente lo que ha sucedido en Europa. Desde Francia hasta los socialdemócratas alemanes en el ala derecha del espectro político, los rusófobos. Se está viendo lo mismo en Europa. El mismo esfuerzo por captar las mentes y moldear la forma en que la clase trabajadora piensa sobre la dinámica mundial y sobre cómo funciona el capitalismo financiero. Hay una lucha por sus mentes, y se trata de una especie de guerra intelectual y mental que va de la mano con las formas asimétricas de guerra que estamos viendo en todo el mundo en este momento. Este es exactamente el problema. ¿Cómo puede haber, en Europa, una comprensión de lo que estamos hablando cuando la izquierda ha sido tan absorbida por los partidos de derecha socialdemócrata, que son solo los partidos de derecha, los nacionalistas, los que dicen, básicamente, que quizá deberíamos volvernos hacia Rusia y China, no apoyar a Ucrania y no entrar en una guerra que está utilizando todo nuestro dinero solo para respaldar la lucha por la hegemonía centrada en Estados Unidos? Fight for hegemony. You know, the only footnote I could give, and I'm very glad that Michael. Sabes, la única nota al pie que podría añadir, y me alegra mucho, Michael, no haber conocido ni siquiera tu historia personal. Si la hubieras sabido, te habría presionado aún más para que hablaras de Minneapolis antes. Así que muchas gracias por eso. Pero permíteme terminar con una nota al pie para ti. El señor Macron, en Francia, se convirtió en un político importante como miembro del Partido Socialista. Creo que fue ministro de Educación en un anterior gobierno socialista dirigido por el Partido Socialista.
Sea lo que sea que signifique socialismo, puede verse florecer en el vacío absoluto del señor Macron, cuya popularidad en su propio país rivaliza con la del señor Trump aquí. Otro ejemplo, el señor Starmer. Another example, Mr. Starmer. You know, the Labour Party once called itself a socialist party. Sabes, el Partido Laborista una vez se llamó a sí mismo un partido socialista en Inglaterra. Él es el líder del Partido Laborista, y la razón por la que lo es que encabezó la destrucción de Jeremy Corbyn, que en realidad sí es socialista, utilizando una falsedad fabricada en torno al antisemitismo, muy parecido a cómo el gobierno de Trump lo usa para encubrir una agenda completamente distinta que no tiene absolutamente nada que ver con el antisemitismo. Es extraordinario cuánto de lo que se intenta no está funcionando. Y creo que la masa de las clases trabajadoras en Europa tiene cada vez más claro que los líderes, especialmente aquellos que se presentan como antiguos izquierdistas, dirigentes obreros o socialistas, han traicionado todo lo que eso significa. Have betrayed whatever that means, and so you're building the base. Así que estás construyendo la base para un cambio radical, que es lo que creo que vamos a ver en Europa. Va a haber, y eso es, creo, lo que temen von der Leyen y todos los demás. Es lo que Michael dijo al principio. Apostaron por el caballo equivocado. Obtuvieron muchas ganancias durante muchos años con esa apuesta, así que no pueden soltarla. Pero ahora va a ser su final político, no el comienzo de nada. Y eso es, creo, lo que estábamos viendo en Davos. And that's, I think, what we were seeing in Davos.